ciudades en el futuro, si vamos a ser más amigables o no, ¿cierto?, con el medio ambiente. El peor escenario, ¿cierto?, es el A2, que refleja, ¿cierto?, no hay acuerdo de ningún tipo a nivel mundial, la gente sigue haciendo su vida tal como hoy o peor. Y el B1 es el escenario, o B2, ¿ya? El escenario en el cual sí hay ciertas medidas, sí hay acuerdo, sí hay un compromiso, por decirlo de algún modo, con el medio ambiente, y por lo tanto, ¿cierto?, habría supuestamente menos impacto en el planeta. Pero todas las curvas en general muestran que habría un aumento de la temperatura, ¿cierto?, hacia fines del siglo XXI. Esta curva amarilla simplemente es qué pasa en el fondo si las concentraciones de CO2 terminaran hoy en día. Mágicamente, ¿cierto?, se acaban, ¿ya? Y esta se mantiene constante a lo que existía el año 2000. O sea, incluso con esa drástica medida, ¿ya?, la temperatura seguiría aumentando, levemente, pero seguiría aumentando. Bueno, ¿qué pasa con América del Sur? Todas las proyecciones también indican de que la temperatura a nivel de América del Sur seguiría aumentando en el presente siglo. ¿Qué pasa para Chile? Las proyecciones indican de que Chile, bajo un escenario de creo que el B2, que es menos malo, ¿ya?, aún así, ¿cierto?, para Chile se espera a fines del siglo un aumento generalizado de la temperatura, principalmente este sería más significativo en las zonas de cordillera y precordillera. Y en términos de precipitación, se estaría esperando una disminución de la precipitación en toda la zona centro-sur del país y un aumento en la zona austral. Estas son las proyecciones que se tienen para Chile. Algún ejemplo cómo variaría la precipitación de acuerdo a este modelo PRES que incluyó la Universidad de Chile, es que más o menos habría para Santiago una disminución de 92 milímetros, y para la zona de Valdivia más o menos 1.150 milímetros de disminución de la precipitación, lo cual es bastante significativo. En términos de la isoterma cero, que refleja o más o menos indica cuáles serían las coberturas de hielo y nieve, aquí están por meses, pero fijémonos solamente en este de aquí central. La línea azul encierra la isoterma cero actual, ¿ya?, y la roja donde estaría a fines de siglo. Claramente, ¿cierto?, estaría más alta. ¿Y qué significa esto, estar más alta? Significaría en el fondo que los glaciares prácticamente seguirían su tendencia a ir retrocediendo, a ir disminuyendo las masas de hielo. ¿Perdón? ¿Será posible que se reproduzcan los climas nortinos hacia el norte? Por ejemplo, que el desierto siga, que aumente y que los climas, no sé, extremo norte empiecen a reproducir más al sur? Bueno, las proyecciones que están asociadas, digamos, esta es la proyección de temperatura y precipitación. Si uno toma desde que va a ser más cálido, por ejemplo, la zona central va a ser más cálido y menos lluviosa, lo que uno piensa en el fondo de que las precipitaciones aquí van a bajar alrededor de 92 milímetros, más o menos estamos hablando de una precipitación, ¿cierto?, que se da más bien en la cuarta región. Por lo tanto, uno tendería a pensar claramente de que el paisaje de Santiago, digamos la zona metropolitana, sexta región, empezaría a adquirir más bien un paisaje como en la cuarta región. Entonces, en ese sentido, lo que se proyecta es justamente eso, que ¿cierto?, el paisaje sufriría un desplazamiento hacia el sur. Y en ese sentido, habría zonas que serían favorecidas y otras perjudicadas. Pero claro, es un poco piensa tú que los paisajes están relacionados con temperatura y precipitación, con la disponibilidad de agua principalmente. Y más aún, ¿cierto?, de que si la
relacionada también marcadamente con la existencia de glaciares, también ir disminuyendo las masas, esos volúmenes de agua reservados ahí. También se está pensando que habría menos disponibilidad de agua, ¿cierto?, en el verano, asociada, digamos, con glaciares. Sí, claro, el paisaje cambia. Solo para discusión, el cambio climático ya, ¿cierto?, no es solo un problema científico. En el 2007, si algo tuvo de significativo el tema de que Al Gore haya ganado también el premio Nobel de la Paz, fue que el tema también, ¿cierto?, llegó al escritorio de los tomadores de decisiones. Gobiernos se vieron más involucrados, y el tema, obviamente, del cambio climático es un tema social que involucra a todo el mundo. Pensemos que una población creciente implica aumento en el uso de tierras de cultivo y pastoreo versus ciertos bosques, implica cambios en la biodiversidad, también hay empleo de fertilizantes, hay una expansión de riesgos versus suministro de agua potable. Por lo tanto, como les decía, no es solamente un tema para los científicos, sino que claramente es un tema que debe preocupar, ¿cierto?, a toda la sociedad, tanto a las personas individuales como, ¿cierto?, a los gobiernos propiamente tal, porque el tema del cambio climático tiene que ver también y pone en riesgo el crecimiento económico, ¿cierto?, que está muy relacionado con lo que es el desarrollo, persigue mejorar el estándar de vida de la población, de las personas, y reducción de la pobreza y la desigualdad. Pero estos buenos deseos hoy en día están en riesgo por la amenaza del cambio climático en adaptación y mitigación. Adaptación en el sentido de que ciertos los cambios se vienen, por lo tanto hay que buscar políticas para adaptarse a esos cambios. Si el nivel del mar va a aumentar 50, 60 o 1 metro en las costas de Chile, ¿cierto?, tenemos que adaptarnos a eso, tenemos que, ¿cierto?, normar, hacer políticas sobre eso. Si el paisaje se va a desplazar hacia el sur, si las zonas de hoy en día de trigales, ¿cierto?, van a estar desplazadas 2 regiones más al sur, ¿qué políticas tomamos sobre eso? ¿Qué investigaciones hacemos para, ¿cierto?, en realidad ver si cambiamos los tipos de cultivo, cambiamos, ¿cierto?, a través de la genética, hacemos esos cultivos más resistentes a las nuevas temperaturas y a la falta de precipitación? O sea, todo eso tiene que ver con políticas públicas. Por lo tanto, es una amenaza en el sentido si no hacemos nada. Puede tomarse también como una oportunidad, ¿cierto?, si que hacemos algo y lo hacemos bien. Y mitigación en el sentido de que la población, también los países, están enfrentados a cómo ellos se hacen menos emisores de gas invernadero. Pensemos que la industrialización, ¿cierto?, los países en general, el crecimiento, el desarrollo está relacionado con incluso el número de industria que tiene el país. Pero entre más industria tiene el país, más emite. Entonces, ¿cómo los países somos capaces, ¿cierto?, mitigaciones con eso, con seguir desarrollándose, seguir teniendo más industria, más energía, pero a su vez emitiendo menos gas invernadero a la atmósfera?